pasó por el norte de nuestro Chile límite, después se fue a Perú y ya estaría en Colombia. Todo eso lo hablamos ahora con nuestra psicóloga forense tremenda, Margarita Rojo, que le damos la bienvenida a nuestro programa. Acá, buenos días, buenas tardes, viene Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Oye, y si hablamos de estilo, Javi. por favor. No, mira, por eso te decía yo el verde petróleo ese que tiene ahí, maravilloso, verde con blanco, ese tono, ¿ah? Tremendo. Gracias. Bueno, pero lamentablemente tenemos que hablar de algo indignante. que es indignante, que muchos han calificado como una ineptitud del sistema, como algo, como una ineficiencia, ¿ya? Pero que está mostrando de alguna manera cómo las instituciones, Qué permeable, por las instituciones están haciendo muy mal su trabajo. Acá estamos hablando del Ministerio de Justicia, estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de Gendarmería, estamos hablando de la Fiscalía. Se culpan todos con todo, todos se tiran la pelota. Claro, todos se tiran la pelota, como dices tú, Daniel. Fíjate que nadie quiere asumir la responsabilidad. Y eso lo hemos visto en nuestro país a partir de que, no sé si ustedes habrán escuchado hablar del concepto de la deconstrucción, sí. ¿Ya? La deconstrucción que cambia el orden vertical a un orden horizontal y que la verdad las cosas es que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad porque nadie se hace cargo, nadie quiere asumir el rol de autoridad y de tener la responsabilidad, porque aquí hay responsabilidades, porque si estamos hablando de la teoría del error o estamos hablando de la teoría de un hackeo o de la teoría de algo no forzado, cualquier teoría, como dijo un ministro, es realmente nefasto. Oye, Margarita, porque pasan cosas bien insólitas. Como decía yo, en 11 minutos se revoca una prisión preventiva a una libertad absoluta. Nadie repara en eso después de 4 días que se toma esa decisión. Entonces uno dice, ya, ¿quién está fallando finalmente? Porque ¿quién es el responsable? La jueza, porque uno pensaba también en corrupción o extorsión. Pero la jueza se le muy campante también a defenderse que ella no se queda dormida, que ella se ve en su pega, que la culpa es de Gendarmería. Entonces el ciudadano dice, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Quién no se ve en su pega? Claro, y lo que nosotros estamos viendo es que hay una total indiferencia al querer asumir una responsabilidad. Yo que trabajé en una institución como la Policía de Investigaciones de Chile, nosotros, cualquier persona que tenía la responsabilidad de mando, tenía que hacerse cargo, y muchos de ellos les cuesta el cargo, claramente el cargo, o sea, no hay otra situación. Entonces aquí no hay ningún elemento que diga que hay seriedad. Porque esta jueza, esta magistrada que siguió ejerciendo sus funciones. Y estamos hablando de que esto, según los expertos, porque yo no soy jurista, los juristas han dicho que esta situación jamás debió haber ocurrido. Porque uno que se maneja en el sistema judicial entiende que para que tú liberes a una persona que fue formalizada y que se le dio la medida cautelar más gravosa por un delito de sangre, a sangre fría, no estamos hablando de que esta persona, no, a sangre fría estamos exactamente, de un sujeto que fue contratado y se le pagó dinero para que hiciera lo que hizo, a sangre fría, a plena luz del día. Este sujeto estaba formalizado y se le dio la medida cautelar más gravosa, que era arresto, ¿no es cierto? Se le dio la detención y el arresto en la cárcel. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenía que cumplir prisión preventiva. Para poder cambiar ese estatus, tiene que haber nuevos antecedentes y hasta una audiencia. Pero ¿cómo lo cambias en 11 minutos? Eso es lo que uno no entiende. Cuesta creer, cuesta creer que es un error, ¿no es cierto? Porque uno dice, ¿cómo el sicario se ganó el loto? Imagínense la cara cuando le dicen, por favor, le abren la puerta para que salga libremente. Cuesta creer en un error. Cuesta creer que fue un error, y además, acá estamos hablando francamente de una ineptitud, porque fíjate que cuando tú, puede que sí te hayas equivocado en colocar el número de RUT o algún elemento que sea importante para poder verificar el documento. Pero si tú cometiste ese error, lo enmiendas, inclusive puedes llamar directamente a Gendarmería para avisar que ese documento, preocupándote de que esa persona no vaya a salir libre. Acá lo que tenemos es que una persona salió libre, que nosotros pensamos, y eso es lo que se ha dicho, que es parte del Tren de Aragua, ¿no? Este sujeto se fue al sur. Crimen organizado, claramente. Claro, hay un crimen transnacional, y la verdad las cosas es que para los sujetos que pertenecen al crimen transnacional no es tan difícil propasar los límites que tiene nuestra legislación, nuestras instituciones. Ha sido bastante fácil, imagínate todo lo que ocurrió. Eso te iba a preguntar yo, porque uno se asusta, a lo mejor tú con más conocimiento lo debes saber, no sé si lo puedes decir,
pero uno dice, ¿por qué tan permeable la justicia? Porque uno que ha visto series de Netflix de cómo manejar el narco, cómo se maneja el crimen organizado, estamos paso a paso, cómo se van dando las cosas. Ahora, que la justicia, nuestra justicia, sea tan permeable y este tema tan engorroso y tan poco claro, uno dice, chuta, el crimen organizado llegó y se puso su firma también en el Poder Judicial. Y eso sí que asusta, ¿no? Claro, mira, tú te preguntas por qué nuestro país tan pequeño, el país más austral del mundo, han venido tantos extranjeros y sujetos que ingresan de manera ilegal, o para los que prefieren el eufemismo, de manera irregular, pero estamos claros que una persona no es ilegal porque atraviesa, ¿no es cierto?, una frontera. Lo que comete es un acto ilegal, porque no entró por un conducto regular, por control que tiene que haber. O sea, cualquier persona que entra a la casa de cualquier persona, toca la puerta, obviamente está invitado o no está invitado. Tú verás si lo dejas entrar. Acá en Chile ha ocurrido, fíjate, Daniel y Javi, que este problema nosotros lo venimos viendo desde el año 2010. Estoy hablando del año 2010 y en el 2016 a mí me tocó realizar un trabajo que se hizo con un equipo de inteligencia en la plana mayor en ese tiempo de la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional y se dio luces de lo permeable que eran nuestras fronteras. Entiendo que Colchane, nuestra frontera, una de las principales, funciona con un soldado para 600 personas o menos el tránsito. ¿Eso es como la proporción? O sea, nosotros... Porque es incapaz de controlar nada. Lo que pasa es que el control migratorio, la fiscalización lo tiene por mandato constitucional la Policía de Investigaciones de Chile. Lo que ha ocurrido es que han, por esta solución de alguna manera artificiosa y parche, pero es muy artificiosa, colocar militares que en realidad lo único que hacen, ¿no es cierto?, es proteger, entre comillas, de que a lo mejor no haya un enfrentamiento con personas que tienen armas, pero finalmente ellos solamente dejan entrar y salir. Entonces, nosotros tenemos en este momento fronteras que están muy permeabilizables, están totalmente, nosotros queríamos puertas abiertas, no sin puertas. Nosotros tenemos un país que en este momento está sin puertas. Tú ves la cantidad que entra y sale de personas. Pero si prueba de ello es que este mismo tipo, este mismo sicario, toma un Uber, que eso también hay varias preguntas que quedan dando vueltas. Sale Libertad. ¿Qué pasa por eso? Se gasta 2 millones de pesos en un Uber de Santiago a Iquique. Libremente, de Santiago a Iquique. Llega a Iquique, lo dejan en la frontera y pasa a la frontera con otro carnet de identidad, con otro nombre. O sea, lo permeable de nuestra frontera es insólito. O sea, es tan insólito, Daniel, que recordemos que este sujeto, cuando sale liberado de una manera totalmente ineficiente e inepta, hay que decirlo, a este sujeto lo estaban esperando 2 personas más. 2 personas más que los trasladan, según las cámaras que se vieron, hasta un lugar cerca de un lugar céntrico, y después este sujeto, con el dinero que claramente se le habrá pagado por todo esto que hizo, pero recibió dinero, se traslada, como tú dices, en un Uber hasta Iquique. De ahí vuelve a tomar otro transporte y cuando va a atravesar a Colchane, ¿no?, este sujeto inclusive toma un taxi. Fíjate que en los medios de televisión abierta ya están entrevistando a este taxista. Ayer hubo un reportaje con el taxista. Sí, pero ¿cómo? Yo pienso y digo, ¿cómo ese Uber no va a encontrar raro que un pasajero le pague 2 millones de pesos por llevarlo a Iquique? Es que claramente nosotros tenemos que entender que aquí hay varias personas porque también se prestan para hacer esto, porque el dinero, ¿no?, que le están ofreciendo es una alta cantidad y en efectivo, ¿no? Y en efectivo. Entonces, por lo tanto, hay muchos de estos sujetos que efectivamente se prestan. Yo no sé qué nacionalidad tendrá la persona del Uber, porque entiendo que el que lo transportó a Colchane era un sujeto que tenía un taxi y habían varias personas más que se subieron en conjunto con él. Era un colectivo, digamos. Claro, y fíjate. Además, qué susto. Imagínate que el señor del Uber no haya tenido nada que ver y que dijo, hoy me gané la lotería, el universo me mandó. Imagínate la peguita. 2 palitos. 2 palitos por ir a... Imagínate... en un, no sé, en un semáforo se pone a ver y se da cuenta por el espejo retrovisor que el que lleva trae un sicario. Claro, pero nuestra justicia es tan torpe que esto no pasó. 11 minutos revoca la libertad para prisión, libertad condicional, y en 4 días se dan cuenta recién. Entonces, es que ese es el problema, Javier, o sea, que justamente el sujeto del Uber no tenía ninguna información porque este sujeto no estaba siendo buscado. O sea, recuerda, imagínate tú lo que ocurrió, que uno de los sujetos que participó en este crimen asesino a sueldo, ¿no?, a sangre fría, uno de los sujetos llama a su abogada para decirle por qué a él no lo habían liberado.
y la abogada, no sé si es mujer o hombre, pero es un abogado, llama al fiscal para decirle que cuándo iba a ser la audiencia para liberar a estos otros sujetos. Y recién el fiscal, después de 4 días, se entera de esta situación que es macabra, una situación macabra que está viviendo nuestras instituciones. Oye, ¿sabes lo que me da más rabia a mí? Que finalmente, claro, hablamos acá, hablan en distintos matinales, en la prensa y todo, pero al final, ¿qué va a quedar esto? Porque han pasado 2 semanas, ¿no? Más o menos 2 semanas de ese hecho. Nadie aún asume ninguna consecuencia. Ninguna responsabilidad. Entonces, al final la gente, ¿qué va a pasar? Va a llegar otro tema y nos vamos a olvidar. Hasta que llegue el asesinato, porque esto es en escalada, es como funciona en la serie, algún asesinato de algún parlamentario. ¿Cuándo se va a poner el cascabel al gato? O sea, lo que ocurre es que claramente las organizaciones transnacionales no tienen que ser muy brillantes, ¿no? O sea, yo creo que hasta personas nosotros le hablamos de oligofrenia, unas personas que tengan a lo mejor alguna deficiencia van a poder lograr violar todos los controles que tiene Chile, porque en realidad los están violando. Imagínate, en la audiencia de juicio se escucharon audios de una cuñada de este sujeto donde le avisaba que no estaba protegido, que se le veía toda su cara, que se le veía inclusive el tatuaje, porque recordemos que el tatuaje en la mano derecha es muy característica. Es un rostro que se lo tiene tapó. Tatuado al dios, ¿no es cierto?, Zeus. Griego, Zeus. Ajá. Entonces, este sujeto, ¿sabes lo que hizo? Según las cámaras y lo que hemos estado viendo últimamente, se vendó la mano o se puso algo que le tapara la mano para no ser identificado. Andaba con capucha. O sea, vuelvo a reiterar, si tan oligofrénico no era esta persona, o sea, y no había que ser muy brillante, sabía perfectamente que aunque a lo mejor, porque algo ocurrió que él no sabía, porque lo liberaron probablemente, entendemos, ¿no? Pero tal vez sí sabía, y por supuesto que él se empezó a proteger y empezó todo este viaje con una persona que estaba encubierta con capucha, que se cubrió el tatuaje. Wow. Y que salió de una manera libre, o sea, porque finalmente, claro, muchas veces las personas que están controlando, sobre todo los militares, a lo mejor dicen ya, mejor que se vaya, ¿no? Pero es que no saben qué sujeto se está yendo. ¿Qué sujeto en este momento es un sujeto buscadísimo, está buscado, ¿no? Y va a llegar a Venezuela en pocos días y la historia ya está, ya fue. Y otro error, Daniel y Javier, que es importante. Nosotros hasta antes, ¿no?, de que empezara la parte del fiscal Valencia, no se quería a los extranjeros que estaban detenidos hacerles biométricos, es decir, sacar sus huellas digitales, identificar sus rostros, sus fotografías, eso tú ves hasta en las películas, pero eso no se hacía. ¿Y por qué? Porque muchas veces decían que se estaban violando los derechos humanos de estas personas, y resulta que no estamos hablando en este momento de violar los derechos humanos, estamos hablando de sujetos que han cometido delitos. Por supuesto, y que son peligrosos. Y que son tremendamente peligrosos. Fíjate que con eso nosotros no tenemos filiación y entendemos que este sujeto, por los otros trascendidos, ha participado en otros delitos anteriormente. Entran y salen con cualquier documento. Dios con cualquier mío. documento. Ahora salieron nuevamente, da lo mismo. Ahora se ha viralizado una discusión, un arrebato igual, que son a veces muy necesarios, de José Antonio Neme, donde le encara a la hija a la jueza, o lo dice también, la efectiva, que le dice, en un ámbito privado, si esta jueza, la Tuto Rodríguez, Irene Rodríguez, se manda un condoro así en el ámbito privado, sus palabras fueron, la echan cagando. Esas fueron sus palabras. ¿Por qué no pasa eso con los jueces, con la justicia? Eso yo no sé por qué no pasa en el Poder Judicial, pero en la PDI sí pasa. A mí y a ustedes les debe constar que cuando ocurrió el caso de Monsalve, sí, pues, la jefa de inteligencia fue inmediatamente desvinculada de su cargo. ¿Por qué los jueces están tan blindados? ¿Por qué? Bueno, esos son, ya yo no conozco cuál es la dinámica que tiene el Poder Judicial, ¿no? Pero es que efectivamente la ciudadanía y claramente el cuarto poder, que son los periodistas, ustedes, ¿no?, están presionando para que realmente esto se ordene. O sea, porque mínimo esta señora por lo menos debería haber tenido una desvinculación para hacer el sumario interno, claro, para establecer fehacientemente qué es lo que ocurrió, pero la indignación, ¿no?, de todas las personas que la siguen viendo, que ella sigue trabajando, sí, y como que ella no le pase y ella se quedó tranquila porque según ella dio la formalización, de alguna manera se lavó las manos con lo que ocurriera, pero si ella fue la que cometió el error, ella fue, supuestamente, ¿no?, porque eso no me consta, de haber cambiado los documentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella no se hizo cargo de esta situación.
¿ya? Y claramente se tiran la pelota a Gendarmería se la devuelve, entonces eso es lo que está ocurriendo. Tú descartas extorsión, descartas corrupción, lo dejas en negligencia. ¿A ti qué te suena mejor? La verdad es que yo no podría descartar ninguna hipótesis, en verdad no estoy tan interiorizada, pero lo que sí nosotros tenemos claro es que todo lo que han mostrado a través de la prensa, los trascendidos, las investigaciones periodísticas, que gracias a las investigaciones periodísticas nos estamos enterando de toda esta nefasta actuación, yo creo que me quedo con que las instituciones están haciendo muy mal su trabajo. Las personas no se hacen cargo, Daniel, de su propia responsabilidad. Claro. Por eso yo insisto en esta deconstrucción de que las personas no se hacen responsables de lo que hacen. O sea, si tú cometes un error, te equivocaste de algo, inclusive tú tratas de enmendarlo y te aseguras de que eso que tú enmendaste sea bien llevado. Yo al menos habría llamado por teléfono a Gendarmería. Sobre todo con un error de esa envergadura. De esa envergadura, con una persona altamente peligrosa, con una muy mala señal que estamos dando. O sea, piensa tú que este sujeto, al principio, cuando ya escaparon de la justicia, al principio, ¿no? Cuando asesinaron a sangre fría a esta persona, se fue al sur. Se entiende que es a Osorno, a esta zona, ¿no? También se sabe que también hay ahí algunas... operan algunas, sí. Algunas no operan ahí, claro, porque nosotros pensamos que si nosotros pudiéramos pensar que se fue al Perú, hay algunas organizaciones también, algunos brazos del tren, ¿no? Y de todo lo que puede hacer este delito transnacional, prestando a este sujeto cierta colaboración. Claro. Lo peor de todo es que se sienten súper recuerdados. Sí, y hemos hablado poco de quién habrá contratado los servicios de este sicario, porque eso también es importante, es como la punta del iceberg. Exactamente, o sea, se entiende que un sujeto tenía una especie de deudas de dinero, ¿no? Y parece que alguien subcontrató a un chileno, alguien que contrata a estos sujetos. Entendemos que estos sujetos trabajaban según los trascendidos, en restaurantes, ¿ya? Y que ellos se encontraron con una situación de que no tenían dinero. Entonces imagínate tú la mentalidad de una persona, o sea, cuando no tiene dinero va a delinquir. O sea, te das cuenta tú que la contaminación criminógena que existe en este momento acerca de los criminales que están llegando, que estamos trayendo, ¿no? Claro. Que estamos importando, están haciendo un trabajo realmente, yo diría, horroroso y macabro, porque estas personas son asesinos a sangre fría, a ellos no les interesa la vida. Entonces, ¿cómo se te ocurre pensar que si no tienes trabajo en un restaurante, entonces, me voy a dedicar a asesinar gente? Oye, lo peor de todo esto es que ellos conocen muy bien, toda la gente extranjera que ha llegado al crimen organizado, conocen muy bien lo permeable que son nuestras instituciones, lo bien y lo cómodo que les resulta hacer cualquier cosa y sacarlas baratas. Ellos lo saben, y eso es lo peligroso. Hoy día es lamentable cómo está nuestro país. Hoy día un asesinato a tiros también en la comuna de La Granja. Sí, más de 70 una tiros. Una niñita de 7 años también involucrada la hija. Es lamentable lo que estamos viendo todos los días, y eso es de todos los días, y qué bueno también que podamos aterrizarlo un poco contigo acá, Margarita. Claro, y tenemos que aterrizarlo, Daniel. Yo voy a insistir, o sea, debe haber un control migratorio, hablamos del proceso migratorio focalizado, debe ser dirigido, debe tener políticas de Estado, no debe ser al azar, porque dejémonos de eufemismos, sabemos que hay extranjeros que son personas buenas y que vienen a aportar, eso no es necesario volver a señalar, pero en este momento, de cada 10 personas, están entrando 2 o 3 criminales que de verdad son sanguinarios. A ellos no les interesa la vida, están destruyendo nuestro país, porque efectivamente si tú metes una manzana podrida, vas a empezar a podrir todo. Así es. Y ellos están con sus articulaciones no solamente en la zona norte, están en la zona sur y claramente en la región metropolitana. Entonces esto requiere de que se coloquen políticas migratorias serias. Fíjate que cuando se cambió la ley de migración, hace un par de años atrás, la verdad es que nunca se hizo pensando en la seguridad del país, ¿ya? Nunca se ha hecho pensando en la seguridad del país, no existe un control suficiente. O sea, fíjate que inclusive en el año 2016 se trató de sacar
de una manera muy silenciosa la Policía de Investigaciones del Control Migratorio. Imagínate lo que hubiese quedado. O sea, no, ya estamos... Y se estaba mintiendo porque se decía que el control era un acto administrativo, y no es así, porque es un trabajo de inteligencia policial, de análisis criminal, donde hay muchas unidades trabajando. Hay que ser mucho más exhaustivo. Y tenemos que ser más exhaustivos. Mayor dotación también. Bueno, hay muchas cosas que hay que seguir trabajando y ojalá se acelere todo esto porque ya no está. El crimen organizado ya nos llegó, ya se instaló. Muchas gracias, Margarita Rojo. Tremenda. Siempre compartir contigo una graba. Gracias. Ahí está Margarita Rojo, su Instagram también, lo conocí, muy entretenida, muy seguida también para Margarita aquí con nosotros en este buenos días, buenas tardes. Javi. Margarita, para que nos vengas a acompañar nuevamente, porque nos encanta tenerte aquí. Por supuesto que sí. Oye, nosotros nos sobramos, ya son las 12:35. El regreso, el ejercicio de la colorimetría. Eso. Vamos a ver qué nos queda bien con nuestros colores. Ustedes sean espectaculares las dos, verde esmeralda y este pink maravilloso. Pink. Seguimos ya contigo en este buenos días, buenas tardes.